Buenas noches, estimadas amigas, amigos. Hoy estamos 6 de agosto del año 2020. Esto va a constituir, esta breve exposición, va a constituir la breve charla matemática número 11. Que se va a versar sobre algunos aspectos históricos muy breves sobre los fundamentos de la matemática. La exposición voy a tratar de hacerla la más simple posible a fin de que pueda llegar a un auditorio la más general posible. Esta breve charla matemática que, como dije, es la número 11, es después de mucho tiempo que hemos dejado de filmar estas charlas, que nos habíamos quedado en la número 10, que fue dedicada pues justamente a don Alberto Calder. Bien, lo que vamos a no discutir, sino a exponer, son algunas ideas que en el siglo pasado, en el siglo XX, surgieron como un reto para los matemáticos y de algún modo para pensadores como también son los filósofos. Pero sus raíces van hasta más o menos 500 años antes de Cristo. Es curioso que en el siglo XX se hayan discutido dificultades esenciales que surgieron hace 500 años antes de Cristo. Pero así es el devenir de la ciencia en algunos aspectos. Se retoma siempre lo hecho en el pasado. La matemática siempre ha progresado debido a las dificultades que ella ha encontrado en su evolución. A veces la luz, la solución de problemas surgidos hace mucho tiempo, solo han sido resueltos en el siglo XIX y aún en el siglo XX. Esto es un mensaje importante para que comprendamos que el hombre siempre aprende de su pasado histórico, su pasado científico. Y la historia es muy importante desde ese punto de vista. Alguien dijo, Poincaré, creo, si queremos comprender la matemática, tenemos que recurrir a su historia. Él dijo más o menos eso. Ustedes saben que en la época de oro de la matemática griega hubieron matemáticos extraordinarios como Tales, Pitágoras, Euclides, sobre todo Arquímedes, que fue un genio extraordinario. Los pitagóricos
que fue una escuela filosófica muy profunda, muy, digamos, que reflexionó sobre problemas esenciales de la vida, de la naturaleza, y cuyos pensamientos pitagóricos son extraordinariamente bellos, que encierran hasta cierta poesía, y que tuvieron como fundamento de su doctrina la noción de número. El número es la base para entender al universo. Todo es número, por no decir todo es matemática. Si uno quiere entender las cosas, debe entender lo que es el número. Pero ustedes saben que de algún modo muy simple encontraron una dificultad esencial. Los pitagóricos fueron de algún modo los primeros en probar un teorema que ya se conocía de muchísimos años antes en las culturas babilónica y egipcia, el llamado teorema de Pitágoras. Y una cosa que hasta un jovencito puede hacerlo: construya usted un cuadrado de lado 1 y trace su diagonal. Si el lado del cuadrado es 1, la longitud de la diagonal saldría raíz de 2. En esa época en que solo se conocían los enteros positivos y de algún modo los números racionales positivos, y trataron, todas las cosas funcionaban más o menos bien, porque con los números enteros positivos, bueno, cuando hablé de enteros en este contexto va a ser positivo, podían medir las cosas. Y entonces trataron de medir la diagonal. ¿Cuánto mide? Por ejemplo, 1 es un número. Yo puedo, o ellos pudieron dividir el 1, por ejemplo, en 10 secciones igualitas de longitud 1/10. Si algo que mida 1 de longitud, usted divide, por ejemplo, en 10 secciones. Y entonces encuentra un número finito de partes que, sumando la longitud de ellos, da 1. Bueno, y eso quisieron hacer con la diagonal y no pudieron. Y no pudieron porque habían entrado a un mundo en esa época realmente novedoso, profundo. Estaban entrando a un mundo desconocido y ellos no estaban preparados para entender qué estaba pasando. Entre otras cosas, los griegos entraron al mundo del infinito, porque decimos, el lado del cuadrado con un número finito entra. Yo lo puedo partir en número finito, pero la diagonal no se puede partir en número finito. Quién sabe, para encontrar la longitud de la diagonal tenga que hacer infinitas particiones, que sucesivamente, sumando todas ellas,
llegue a cubrir la longitud de raíz de 2. Pero ¿qué significa hacer una partición con infinitas partes? Era un problema bien profundo, un problema que la matemática no estaba preparada, ni aún los filósofos. Pues. Entonces, el problema del infinito, mientras tanto, se usó en aquella época. Y matemáticos como Zenón y Eudocio, sobre todo, bueno, Eudocio es considerado uno de los grandes matemáticos de la antigüedad. Y Zenón, que fue, creo que en alguna oportunidad les he dicho, de que Zenón era un matemático sagaz, astuto, ingenioso. Y entonces creaba paradojas. ¿Está bien? Paradojas, como por ejemplo la famosa paradoja de Aquiles con la tortuga, en que Aquiles, famoso maratonista, no alcanza a la tortuga cuando Aquiles le da una cierta ventaja. Y no la llega a alcanzar teóricamente. Pero al final, con la matemática moderna, se demuestra pues que en el límite sí. Pero ya estamos hablando de cosas que recién en el siglo XIX se formalizaron y se clarificaron. Por ejemplo, se nos dijo que el movimiento no existe. O sea que moverse no existe. Y era tan astuto que llegaba a hacer argumentos que convencía pues a la gente. Y decía, entonces la gente pues se desconcertaba porque por un lado yo me muevo, las cosas se mueven, y este señor me prueba con argumentos que ya después se descubrieron llevaban cierta inconsistencia. Pero el mundo de esa época era así. Cuando la cultura griega decae, la humanidad tuvo que pasar por etapas históricas, sociales, políticas, económicas, que no permitieron que la ciencia y la matemática progresara. Sobre todo en la famosa por la historia, la Edad Media, de casi 1000 años de oscuridad, salvo algunos pequeños brotes matemáticos. Y así llegamos al siglo XVII. En el siglo XVII se culmina un proceso evolutivo que conduce a la creación del cálculo infinitesimal. Esta creación del cálculo, amigos oyentes, fue posiblemente una de las creaciones más profundas que el hombre ha hecho, porque a partir de ahí la humanidad fue otra. A partir de ahí comienza a surgir el desarrollo de la ciencia y sobre todo de la tecnología. Y el mundo entra ya a un mundo a desarrollar técnicas que permitan el bienestar humano. El siglo XIX es un siglo de luces también, porque es un siglo donde
se crearon teorías realmente revolucionarias. Por ejemplo, la creación de las geometrías euclidianas. Para poder comprender la trascendencia de, por ejemplo, estas geometrías, sobre todo para los amigos que no son matemáticos, ustedes saben que la humanidad se rigió por el mundo geométrico de Euclides, quien hizo su famoso tratado Los Elementos. Y bueno, y vivíamos con la idea, y no con la idea, sino que se comprobaba que en la realidad común, la realidad familiar, la geometría euclidiana es la geometría. Pero ya desde la época de Euclides surgió un gran problema, el problema de la consistencia del quinto postulado, que por un punto exterior a una recta pasa una y solo una recta paralela. Pero no me voy a detener acá porque ese no es el motivo de esta breve charla. Las geometrías no euclidianas nos abrieron otros mundos, otros universos. El hombre se libera, el pensamiento se hace universal, se rompen mitos, se rompen esquemas, y el hombre es libre para pensar y crear. Y la matemática fue un ícono justamente de esa actitud humana. ¿Qué pasó en el siglo XIX? En el siglo XIX se crea la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos, esa teoría de que nosotros no digamos nos engañan, no, esa no es la palabra. Nos hacen creer pues, que la teoría conjunta es lo que los niños pues hacen, la unión de conjunto, intersección, un montón de cosas. O que a veces hasta la misma universidad. La teoría de conjuntos, amigos, surgió por un problema que viene del análisis armónico. Y que este joven matemático, Cantor, más o menos por alrededor de 1870, trató de probar, bueno, entre otras cosas, la unicidad de la representación. Y eso lo llevó a la teoría de conjuntos. Bueno, esta teoría de conjuntos, que realmente trabaja con conjuntos de objetos, en realidad con objetos matemáticos, pero que después se puede generalizar para muchas otras cosas familiares. Y la teoría de conjuntos se constituyó en la base fundamental para construir el edificio matemático. Hasta el siglo XIX, más o menos mitad del siglo XIX, la matemática, aun cuando ya se estaba formalizando, aun cuando ya se estaba rigorizando, aun cuando se estaban creando teorías muy profundas, todavía habían ciertas cosas por subsanar. Y una de las cosas fundamentales que se hizo fue definitivamente construir los números reales, o sea, los números que llenan la recta. Ustedes saben que le tracen una línea, bueno, le vamos a llamar esa línea la recta. Y entonces ahí usted pone 0, 1, 2, 3. Después pusieron además los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Hasta el infinito. Luego
las fracciones. Y luego el raíz de 2, que es un número llamado irracional, también está en la recta. Y se probó que hay más números irracionales que racionales. Con la idea de infinitos jóvenes se llegan a muchas cosas sorprendentes que rompen a veces las reglas de la lógica a veces que usan los filósofos también. Y un filósofo que no es matemático comienza a tener dificultades esenciales para entender las cosas. Por ejemplo, Aristóteles nos dijo, el todo es mayor que las partes. ¿Quién no va a entender eso? Que el todo, el todo es mayor que una de sus partes propias. Pero con el infinito eso no es cierto. La parte puede ser igual al todo y se prueba rigurosamente y en forma bien simple. Si yo, por ejemplo, trazara una recta esta aquí, ya, mire, supongo que esta recta aquí comienza y aquí termina. Y abajito trazo esta recta. Miren que esta es más grande. Y le dijera a una persona, ¿dónde hay más puntos? ¿En esta recta grande o en esta recta chica? Bueno, no todo el mundo, pero casi todo el mundo diría, acá en la grande hay más puntos porque es lo que estoy viendo. Señores, los matemáticos no confiaron ya mucho en lo que ven. La vista, o a veces la intuición de que abajo hay más, nos engaña. Y se puede probar que en esta recta pequeñita hay igual número de puntos que la recta grande. Es decir, se estaba entrando a dominios peligrosos, entre comillas, porque quien formuló esta teoría se expuso a críticas muy severas y hasta, digamos, críticas que le afectaron su salud mental. A George Cantor, que fue